Iglesia, hermanos, la iglesia, Dios mismo dijo que tenía que haber una iglesia. Esa la instituyó ya después de que Cristo muere, entonces instituye la iglesia, pero eso viene de parte de Dios. Y mucha gente, muchas personas malas han querido destruirla, han querido disiparla, han cerrado, los han perseguido, los han matado, y entre más los aprietan, la iglesia más se fortalece, más crece. Ahí es un peligro. ¿Por qué? Porque ahorita, pues nosotros ahorita tenemos este lugar y podemos venir y ¿quién nos dice algo? Nadie. Tenemos la libertad. Entonces podemos venir cada vez que queramos o cada vez que haya una reunión y buscar a Dios, y nadie nos puede decir nada. Pero ahí es donde el cristiano, pues, a veces así como que no quiere, como que le falla, como que... Pero hermanos, hubo un tiempo en Roma, yo no sé por qué construyeron como túneles abajo de la ciudad, y cuando los cristianos eran apretados, eran perseguidos, eran asesinados por causa del evangelio, se iban a congregar a esas catacumbas, a esos túneles, y la iglesia crecía. Entonces, hermanos, no esperemos que llegue una tribulación para que nos queramos congregar. Mejor ahorita que tenemos la libertad, asistamos a la iglesia. Bueno, esa es la iglesia, las tres instituciones que Dios ha formado, las principales. Ahora, bueno, ¿y qué es lo que la iglesia tiene que hacer? ¿Cuál es el propósito? De los propósitos principales que la iglesia tiene que hacer son dos. Los principales, hay muchas cosas, pero como que de ahí se definen todos los demás propósitos o cosas que tienen que hacer. La primera, que la iglesia está, digamos, obligada, o su propósito de la iglesia es alcanzar a los perdidos. Esa es una de las principales razones que la iglesia más bien que Dios instituyó la iglesia. Porque si no hubiera iglesia y las personas o nosotros mismos que no conocíamos a Dios, ¿qué hubiéramos hecho? ¿A dónde vamos? ¿A quién le pedimos? Si por ahí, vamos a poner un caso, que yo no conozco a Dios, soy un inconverso, estoy perdido, no conozco a Dios, y por azares de Dios, que me haya encontrado una hoja de la Biblia, un pedazo, un libro, y que me dijera, no, por fe soy salvos. ¿Salvos de qué? Yo sí quiero ser salvo. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién me diría cómo ser salvo? ¿A dónde voy? ¿Con quién recurro? ¿Quién me puede ayudar? Ese es el propósito de la iglesia, que la gente que tiene necesidad pueda venir a este lugar. Y ahora sí, estando en este lugar, el segundo propósito es perfeccionar a los santos. Bueno, ya entraron, ya son salvos, les damos la enseñanza del bautismo, de esto, del otro, todo. Y cada vez aquí, en este lugar, se les enseña cómo ser cada vez mejor para Dios. Se les va perfeccionando. Por eso es importante, porque si solamente les enseñamos la salvación, ¿sabe qué? Cristo salva. Que ya somos salvos. Ya. ¿O qué sigue? No, ya eres salvo, ya puedes ir a tu casa y que Dios te ilumine. No, debe de haber una instrucción después. Bueno, ya soy salvo, ya camino con Dios. Ahora, no, tu siguiente paso es esto. Ahora, camínale aquí. Bueno, ya hice eso. Ahora sigue caminando en esto. Ahora, añádele esto. Y es un camino que nos lleva a la santidad. ¿A dónde? Pues a donde Dios está. Porque todos queremos ir con Dios, ¿o no? ¿No queremos ir? Amén, queremos ir con Dios, todos queremos ir con Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que ir caminando, tratando de agradar a Dios. Por lo tanto, el plan de Dios para el cristiano siempre se realizará al máximo cuando el cristiano se encuentre conectado a la iglesia local.
debe de estar conectado a la iglesia local. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué es la iglesia local? O bueno, primero vamos a empezar, ¿qué no es la iglesia local? ¿Qué no es? O la iglesia en general, ¿qué no es la iglesia? Lo que no es la iglesia es el edificio, este inmueble o todos los templos. Eso no se refiere a iglesia. Claro, aquí es lugar donde nos reunimos, pero podemos ir a una casa, podemos reunirnos en un parque, podemos reunirnos en un estadio, podemos reunirnos en un autobús, en donde sea. Por eso aquí esto no se le denomina iglesia, es el lugar de reunión, o podríamos llamarlo un templo. Pero la iglesia, no, esto no es la iglesia. Lo que la Biblia se refiere a la iglesia. Nosotros los cristianos adoramos a Dios en espíritu y en verdad. En espíritu nosotros adoramos a Dios, porque podemos decir, bueno, decimos, Dios está aquí. ¿Dónde? ¿Dónde está? Lo adoramos en espíritu, sabiendo. Por eso muchas veces cuando nosotros cantamos y adoramos a Dios, tenemos que cerrar nuestros ojos para olvidar lo que está a nuestro alrededor y tratar de conectarnos con Dios en espíritu, de nuestro espíritu, de nuestro corazón hacia Dios. Claro, todos nos sentamos viendo para acá. ¿Por qué? Para que no todos estemos, porque haya un orden, pero no es porque Dios esté aquí. Dios está donde quiera. Y nosotros lo adoramos en espíritu y en verdad. Eso dice Juan 4:24. No lo busquen, dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Como ya vimos, cuando nosotros nos bautizamos, el Espíritu Santo viene sobre nosotros. De veras, el Espíritu Santo está sobre ustedes, sobre los que hemos sido bautizados. El Espíritu Santo está aquí. Por eso, si se dan cuenta, cuando una persona está demasiado rebelde, demasiado lejos de Dios en su rebeldía total, por eso se pintan el cuerpo. Porque ¿qué podrían enseñar al pintarse el cuerpo? Que están en total rebeldía con Dios. Cuando se perforan la nariz, ojos, todo, cuando se tratan de cortar el cuerpo, de destruirlo. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? Es una manera de mostrar su rebeldía hacia Dios. ¿Por qué? Porque el cuerpo, nuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Debemos de cuidarlo. Incluso ahí entra donde, hermano, si está comiendo, tomando algo que no le hace bien, es momento de desecharlo. Hay que cuidar nuestro cuerpo, hermanos. Bueno, ese es la iglesia. La iglesia no es un grupo de cristianos bajo el nombre de alguna denominación. La iglesia no es una denominación. Se ha separado por grupos, por razones múltiples, por muchas razones, pero solo una iglesia, vamos a solo nombrar una, los bautistas. Yo soy bautista y yo soy la iglesia de Dios. Es parte, pero no solamente ellos son iglesia de Dios. Es iglesia de Dios el presbiteriano, el pentecostés y la multitud de denominaciones que hay. Hay de todos. Lo vamos a ver después. ¿Por qué? ¿Por qué existe todo eso? Pero bueno, en este momento la iglesia no es una denominación. No tiene un nombre. En el inicio únicamente se le llamó cristianos. Nada más. Ya después empezaron a haber diferentes doctrinas, enseñanzas, maneras de llevar, maneras de hacer, pero solamente son los cristianos. Cristianos es la iglesia de Dios, no importa la denominación. Ok, sigamos. Dice: la iglesia local es un cuerpo de hombres que han sido salvos, bautizados y llamados por Dios a servir en alguna área específica. Incluso algunos ministerios, como
como por ejemplo aquí adelante por Santa Cruz hay un ministerio que se llama Cristo Vive. Ellos se han dedicado a rescatar gente en el alcoholismo, en la drogadicción, gente que ya están perdidos, y los rescatan y les evangelizan y oran con ellos, y está bien. Ellos han sido llamados a eso y lo están haciendo excelente. Otro ministerio ha sido llamado a los niños huérfanos y tienen sus orfanatos y atienden a los niños y tratan de que los niños sean personas de bien en su edad adulta, y eso está excelente. Todos esos son la iglesia de Dios, todo, pero cada quien ha sido llamado a servir de alguna área específica. Y nosotros, hermanos, nosotros también hemos sido llamados a servir en una área específica, y es lo que vimos la semana pasada. Hay un plan de Dios general, pero también hay algo que nosotros tenemos que hacer, un área específica que Dios quiere. Y si Dios ya recibimos a Cristo, hemos sido bautizados y hemos sido llamados a Dios por Dios, entonces somos parte de la iglesia local. Amén. Amén. Y bienvenidos a la casa de Dios. Dice 1 Corintios 12:27, el que ya leímos, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahora sí, todos los que vimos, todos los que ministerios diferentes que se llaman denominaciones diferentes, todos, aunque tengan un nombre diferente, todos somos el cuerpo de Cristo, según dice 1 Corintios, es así, quiero que la busquen, 1 Corintios 12, 14 al 17. 1 Corintios 12, 14 al 17. Yo le voy a dar lectura. Dice 1 Corintios 12, 14 al 17. Dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie: ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja: porque yo no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Amén. Ahí es donde entonces ahora sí entran toda la multitud de denominaciones que hay en el mundo. Hay muchísima variedad de denominaciones. Ahora sí podríamos responder: ¿por qué? No podemos ser todo el mundo bautistas, porque entonces, ¿quién sería pie? ¿Quién sería ojo? Todos. Y de veras es algo que una vez en una predicación, yo lo alcancé a entender y me decían: a ver, todas las denominaciones son diferentes. Algunos dicen: no, tienes que orar parado con las manos arriba. No, tienes que orar hincado. No, tienes que orar sentado. No. Entonces, ¿qué pasa? ¿Están todas en contra? No. Lo que pasa es que el cuerpo de Cristo es como si dijéramos, es un gran rompecabezas. Cuando lleguemos al cielo, cada persona va a ocupar un lugar único, específico para él. Cuando realmente todas las multitudes de los cristianos que han sido salvos empiecen a ocupar su lugar, se va a ver una maravilla que la mente humana no lo alcanza a entender. Por eso unos se pelean, otros dicen, otros no. No. Todos somos un cuerpo de Cristo. Cuando lleguemos al cielo, si hemos hecho lo que Dios nos pide, vamos a encajar en el lugar que Dios quería de nosotros. Por ahora sí, porque hay mucha multitud de denominaciones, porque todos tenemos una función diferente. No todos hemos sido llamados y enseñados a lo mismo. Si todos hiciéramos lo mismo, si todos nos dedicáramos a rescatar personas de los vicios, ¿quién iría por los huérfanos? ¿Quién iría por los ancianos? ¿Quién iría? ¿Quién? No habría nadie. Por eso todos somos diferentes, pero todos somos parte del cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Amén. Cada miembro tiene una función
diferente. Ningún miembro puede funcionar por su cuenta propia ni por sí solo. A pesar de que podemos poner a los pentecosteses. A los pentecosteses, ellos no pueden actuar solos. Ellos tienen que ajustarse al cuerpo de Cristo. Y es donde, de veras, es increíble cómo Cristo gobierna a todos y los lleva a todos a su presencia. A todos, siempre y cuando ellos estén predicando a Cristo. Bueno, esas características las vamos a ver después. La contribución de cada miembro es importante. La contribución de cada miembro es importante. Ahí es, hermano, ya podemos hablar de las denominaciones. Como ya les dije, hay que ver a los huérfanos, hay que ver tantas necesidades que hay. Pero también, hermanos, en la iglesia, la contribución de cada uno de nosotros que estamos en esta iglesia es importante, hermano. Por eso es importante que usted sepa la voluntad de Dios. Por eso el tema anterior es que usted sepa la voluntad de Dios, porque eso que Dios quiere de usted es importante en el avance, en la contribución de esta iglesia. Lo que usted puede hacer es importante. Y de veras, hermano, lo que Dios quiere para usted, nadie más lo va a hacer. Por eso es importante que usted encuentre lo que Dios quiere y usted lo haga. ¿Por qué? Porque es muy importante. Un cuerpo que funciona correctamente opera como una unidad. Ahora, si cada quien haciendo lo que sabemos que Dios nos está mandando a hacer, todo funciona y funciona bien. Amén. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuál es la función de la iglesia local? Ahora sí, ya no hablemos de las denominaciones, ya no hablemos de aquí, de esta iglesia, cada iglesia en particular. Ya hablamos y dijimos, bueno, la principal es alcanzar a los perdidos, pero también ayudar a los santos. Bueno, en el caso de ayudar a los santos, ¿qué es lo que tenemos que hacer como iglesia local? Bueno, aquí está, vamos a leer, esa les voy a pedir ahora sí que vayamos, Hechos 2. Esta es una lectura de algo extensa y les voy a pedir se pongan de pie y estiren sus pies y se despabilen un poquito. Dice Hechos 2, 41 al 47. Aquí vamos a ver qué hacía la primera iglesia después, bueno, no, la primera iglesia en el mundo. La primera iglesia, nos habla en Hechos, se organizó en Jerusalén. Hechos 2, 41 al 47. Vamos a leerlo alternado. Yo voy a leer el 41, el 42 ustedes, el 43 y así hasta el 47. Dice, ¿están listos? Listos. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el principio del pan, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que estaban juntos y tenían en común y todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Voy a tomar su asiento. Fíjense, hermanos, lo que hacía la primera iglesia. ¿Qué hacía la primera iglesia? Bueno, como vemos en el versículo 42, la enseñanza de la palabra, perseveraban en la doctrina, estaban leyendo, estaban cada uno compartiendo su experiencia. ¿Qué más hacía la iglesia? El compañerismo entre todos
los creyentes? El versículo 42, la comunión unos con otros. Estaban así como nosotros ahorita estamos, leían la palabra, la escudriñaban y veían, pero también compartían entre ellos, se platicaban, sí, mira, como el testimonio de nuestra hermana Alicia, así lo comparten, hermanos, a mí Dios me sacó, a mí Dios me hizo un milagro, hermanos, yo tengo necesidad, no sé qué hacer, y estaban compartiendo unos con otros. ¿Qué más hacían en el versículo 42? La intercesión, hacían oraciones. Igual en el versículo 2 dice que, se bautizaban y también compartían la Santa Cena. Es importante que hagamos la Santa Cena. Un paréntesis, hermanos. En la Santa Cena, pues nosotros ya llevamos nuestra Santa Cena, pero es importante, hermanos, que claro, tenemos que tomar la Santa Cena con un corazón limpio. Tenemos que prepararnos. Habrá veces que pues sí, digamos, híjole, ahora sí, estuvo difícil la situación. Pero hermanos, no es como dijéramos, es opcional, quien quisiera. No, hermanos, es casi obligatorio, es un mandamiento de Dios que participemos de la Santa Cena. No está bien que lo hagamos mal, pero tampoco está bien que no lo hagamos, hermanos. Entonces, para evitar una cosa o la otra, sí, hermanos, tenemos que participar, pero tenemos que forzarnos nosotros a estar bien con Dios. Amén, hermanos. Cerramos el paréntesis de la Santa Cena y seguimos. ¿Qué más decía? El versículo 43 dice: para ser testigos de la gracia y el poder de Dios. Muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Hermanos, Dios se puede mover en medio de cada iglesia. Y es importante por eso la iglesia, para que ahí se pueda ver el mover del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros podemos enseñar o mostrar o decir algo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No hace muchos años solamente. ¿Qué ha hecho Dios en esta semana? Hace 15 días. ¿Qué está haciendo Dios hoy? Quizá estoy en una tribulación bien grande, o un dolor, una enfermedad o un padecimiento. Hermanos, todo eso se puede hacer, pero es en la iglesia. Amén. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Para qué? Para ayuda mutua y para ministrar. Eso ya lo dijimos. El versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, hermanos. En la iglesia es donde nosotros tenemos que alabar a Dios, hermanos. Usted puede estar en su casa cantando, danzando, lo que usted quiera hacer, llorando, pero hermanos, aquí en la iglesia, de verdad, la presencia de Dios se siente más porque estamos haciendo eso todos juntos. Entonces, hermano, usted tiene que venir a alabar a Dios aquí en la iglesia. Aquí es donde usted tiene que cantarle bien, cantarle fuerte, alabar a Dios. ¿Y qué más? Brillar en la comunidad. Cuando la iglesia en general estamos alabando a Dios, hermanos, dice un hermano, cosas espirituales se mueven en nuestro alrededor. Cuando una iglesia alaba y adora a Dios, de veras algo celestial, algo sucede y la gente no sabe qué es, mas sin embargo entiende que es algo diferente, y es cuando entonces Dios añade a las personas que deben de ser salvos, hermanos. Por eso es importante que cuando usted venga, alabe a Dios, alábele, aunque desde otro hermano decía, si usted está malito del pie, pues aunque sea de cojito, pero alábele. Le duele la garganta, tal vez en silencio, pero con su corazón ahí. Pero hermano, venga a la iglesia a alabar a Dios, y de veras cosas celestiales suceden y la gente lo ve, lo entiende, la gente que pasa. Me acuerdo de un hermano que contaba que cuando era chico él vivía cerca de una iglesia cristiana
y su casa, digamos que estaba en la esquina y la tienda le quedaba en la otra esquina. Eran católicos y le decía a la mamá, su mamá le decía: hijo, cuando pases por ahí, córrele, porque ahí los convierten en animales. Y entonces dice el hermano que no, cada vez que pasaba, corría. No, es que está bien peligroso ahí. Hermanos, más bien, nos quitan los animales, hermanos. Pero es importante, hermanos, que alabemos a Dios, porque de veras sí suceden cosas cuando alabamos a Dios. Cuando alabamos a Dios, los enemigos salen de nuestro corazón, de nuestra vida. Salen, hermanos. Por eso alabemos a Dios con todo nuestro corazón. La prioridad más importante de la iglesia local, ya dijimos, es enseñar, capacitar y fortalecer. Todo esto resumido en 3 palabras: enseñar, capacitar y fortalecer. Tal vez hay cosas que no sabemos, aquí se vienen a enseñar. Hay cosas que nos falta desarrollar, nos falta la oración. Por eso oramos, hermanos. Por si nos falta oración, pues aquí nos capacitemos. Fortalecer, si alguno viene triste, herido, mal, aquí nos fortalecemos unos con otros. Les voy a leer lo que dice Efesios, ponga atención nada más, Efesios 4:16. Y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, unos un ministerio, otros en otro ministerio, pero todos, hermanos, todos los que estamos aquí en este momento debemos de llegar a un solo nivel de fe. Todos debemos de compartirnos nuestras necesidades y nuestras experiencias en el camino de Dios, y eso nos va fortaleciendo, hermanos. Amén. Bueno, eso es en la generalidad. La iglesia, eso es lo que está, para eso está la iglesia. Como ya dijimos, repito las 3 palabras: para enseñar, para capacitar y para fortalecer. Pero ahora, ¿cuál es mi función dentro de la iglesia? Ahora sí, ya, primero las denominaciones, la iglesia universal de Dios, después la iglesia local. Bueno, ya sabemos qué es lo que debe de hacer la iglesia local, pero ahora yo, ¿qué es lo que debo de hacer dentro de la iglesia? Bueno, para empezar, las personas que van iniciando, van entrando en el camino, como ya hemos venido un proceso, entramos, nos bautizamos, oramos, y hoy ahora tenemos que saber qué tengo que hacer en la iglesia. Bueno, lo primero es como la vida natural, es la niñez, la juventud y la madurez. La niñez, ¿qué empieza? En la niñez pues uno aprende, en la niñez uno observa, se ve cómo funcionan las cosas, va aprendiendo qué es qué cosa, para qué sirve. Cuando llega la juventud, ya en la juventud, ahora sí, ya cuando ya es más joven, entonces así, vamos, ¿qué me toca hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? No, ya aprendí, ahora ya lo puedo hacer yo. Y en la madurez, ahora sí viene la dirección. La primera vez fue observación y aprendizaje. Después fue la participación, ya participa, ya empieza a ser más activo. Pero el cristiano, yo lo que tengo que llegar a hacer es hasta la dirección. ¿Qué es la dirección? Ahora yo voy a enseñar a los que apenas van entrando como a mí me enseñaron. Ahora ya la etapa madura, ahora sí ya no es de que no, pues a mí ¿qué me pueden ayudar? No, ahora es en qué puedo ayudar a los que apenas van llegando. Esa es en general lo que nosotros tenemos que hacer dentro de nuestra iglesia.
Bueno, en general, esto es la iglesia local. Es un proceso, toma tiempo, no podemos llegar del nacimiento, un bebé no puede llegar del nacimiento allá a empezar a enseñar. No puede, es un proceso, pero que sí lo tenemos que hacer, hermano. ¿En qué proceso está usted? ¿Está en el tiempo de observación, de enseñanza? No podemos tampoco meternos, no, el que ya tenga 3 años en la iglesia ya debe de... No, todos avanzamos a un ritmo diferente, pero sí tenemos que avanzar, hermanos. Tenemos que avanzar. ¿En qué está, hermano? ¿En niñez? ¿En la juventud? ¿O ya en la madurez? Debe de calificarse, hermano, porque no se puede quedar solamente en la niñez. No, yo toda la vida observo. Yo desde aquí, yo veo cómo se hace. A mí síganme enseñando, síganme dando de comer en la boquita. No, hermanos, ya no. Tiene que ir avanzando, uno que ir creciendo. No se puede quedar igual, porque es un peligro. Pero tenga paciencia. Para los que no conocen a Dios, o los que van entrando al reino, ¿cómo puedo encontrar la iglesia local en la que Dios quiere que yo esté? Porque iglesias, hay muchísimas. Pero bueno, para encontrar una iglesia, por así decirlo, una iglesia que sea verdaderamente de Dios, hay varias características, pero hay 2 que nunca debe de faltar en una iglesia. 2 características. La primera y la más importante, para que usted reconozca una iglesia que es verdadera, una iglesia que realmente es de Dios, debe de creer en Cristo como el único Salvador personal y el único mediador entre Dios y los hombres. Esa es una de las características de una iglesia de Dios, que cree en Cristo y que Él es el único mediador. Y la otra característica es que deben de creer y enseñar que la Biblia es la infalible palabra de Dios y la guía para la vida. Con esas 2, hermanos. Puede tener una alabanza diferente, puede tener una manera de hacer un culto diferente, puede tener en la iglesia diferente, puede reunirse en diferentes lugares, puede tener 1, 10, 40 pastores. Pero mientras que crean en Cristo y que la Biblia es la palabra de Dios infalible, con eso, hermanos, con eso es más que suficiente. Amén, hermanos. Amén. Bueno, hasta aquí es la iglesia local. Solamente ahora sí vamos a estar de pie. Les pido por favor que vayamos a Hebreos 10, versículos 23 al 25. Hebreos 10, 23 al 25, por favor, y vamos a estar de pie para poder leerlo. Ya que todos lo tengan, vamos a leerlo. Hebreos 10. Bien, creo que ya la mayoría lo tenemos. Dice Hebreos 10, capítulo 23 al 25, dice: sigamos confiando en que Dios nos salvará. Ay, perdón, es que yo estoy en la traducción. Ahora sí, dice así: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Y yo ahora sí les quiero leer lo que dice otra traducción, la traducción lenguaje actual. Dice, escuchen, dice: sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. No dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, y más aún creyendo
que ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Amén. Hermanos, es importante que no dejemos de congregarnos. Hay razones a veces difíciles. Hay momentos que uno pues, pareciera ser que todo se pone en contra. Hermanos, pero de veras, el tiempo se acerca. Tal vez decimos, el fin del mundo está lejos. Pero ¿quién nos asegura? ¿Quién nos dice que mañana vamos a vivir nosotros? No tenemos la vida comprada, hermanos. Por eso es importante que si Dios nos está llamando a ser fieles a una iglesia, hermanos, no dejen de congregarse. Hay veces que pues sí, una razón, un motivo que podemos decir, bueno, sí, tal vez, pero va de por medio nuestra fe. Nuestra fe, hermanos. Por eso no dejemos de estar en comunión principalmente con Dios. Sí, ore en su casa, cante en su casa, lea la Biblia, pero no deje de venir a los encuentros con Dios. Es importante, es donde uno se va creciendo, uno va empezando a tener más de Dios. Y más aún, hermanos, de veras que yo sí les digo con toda sinceridad, hermanos, son 3 horas en una semana. 3 horas a la semana. Toda la semana trabaje, visite, vaya, vea. Pero el tiempo de Dios, hermanos, es de Dios. Dediquémosle ese tiempo que Dios nos está pidiendo, que hermanos, es en su máxima 4 horas a la semana, hermanos. Es importante que le seamos fieles a Dios, porque si nosotros somos fieles a Dios, Dios va a ser fiel con nosotros. Y cuanto más que veamos que el tiempo de que Dios juzgará al mundo está cerca, hermanos. Está cerca. Se oyen guerras, se oyen rumores de guerras, hermanos. La situación en el país cada día está más difícil, hermanos. ¿Quién nos asegura que viviremos mañana? ¿Quién nos asegura que no, Señor, ahora sí voy a ir a la casa? ¿Quién? Y si, hermanos, por eso yo les hago hincapié, hermanos, en la puntualidad, hermanos, porque si es poco el tiempo que le dedicamos a Dios y aún así le quitamos 20 minutos, 40 minutos, hermanos, comprométase un poquito más con Dios. Ahorita estamos hablando de la iglesia local. Comprométase un poquito más con Dios, pídale perdón y pídale de su ayuda, que Dios le ayude. Tal vez a veces, tal vez pueden decir por trabajo. Hermanos, muchos somos testigos que si nosotros dejamos a un lado el trabajo por venir a la casa de Dios, Dios es fiel. Dios paga y paga bien. Y más aún, si es porque no, es que no me levanté. No, hermanos. Pidamos perdón a Dios, pero eso sí, pidamos la ayuda y nosotros decidámonos a caminar con Dios como Él nos lo está pidiendo, que es muy poco, es muy ligera su carga. Amén. Amén. Vamos a orar. Maravilloso Dios, te damos gracias, gracias, Señor, porque tú quieres, Señor, tener comunión con nosotros. Tú, Señor, cuántas y cuántas veces has querido juntarnos como la gallina junta sus polluelos, pero muchas veces nos resistimos, muchas veces nos vamos, muchas veces, Señor, no queremos. Pero, Señor, ayúdanos, Señor, perdónanos por todas aquellas veces que no hemos querido, que, Señor, no nos hemos esforzado por estar en estos encuentros contigo, en cada reunión, en cada momento que se nos está pidiendo, Señor. Y, Padre, ayúdanos a que cuando estemos aquí te alabemos con todo nuestro corazón, te alabemos en espíritu y en verdad. Padre, enséñanos a amarte, enséñanos a amar un día en tus atrios, que 1000 fuera de ellos, que 1000 viviendo en los placeres de este mundo, Señor. Un día en tu casa, que para nosotros ese tiempo que te dedicamos sea el mejor tiempo invertido. Señor, por favor, ayúdanos
Danos la gracia para poder verte a ti, Señor, en este lugar y saber que seremos bendecidos.